buenos días. Tutorial Nematodos 1. El día de hoy revisaremos la clase de Nematoda, los géneros Ascarisum, Parascaris equorum, Toxocara vitulorum, antes llamada Neoascaris vitulorum. Estos gusanos cilíndricos también son llamados lombrices intestinales. Producen la ascariosis intestinal de cerdos y equinos. Estas son sus especies hospederas, cerdos y equinos. En el caso de los bovinos, el género Neoascaris vitulorum, Toxocara vitulorum actualmente llamada, pertenece al síndrome de la verminosis gastroentérica de los rumiantes, que posteriormente se mencionará. Esos gusanos afectan principalmente a cerdos, a equinos, son gusanos de gran tamaño. Se localizan en el intestino delgado de sus hospederos. Se distribuyen geográficamente en toda la República Mexicana, particularmente en estados productores de cerdos, en algunos estados donde se crían equinos. En el área metropolitana de la Ciudad de México particularmente hay una gran cantidad de equinos, donde podemos encontrar todavía estas especies de equinos con gran cantidad de gusanos en su intestino delgado. Definición de la enfermedad. Se trata de una infestación crónica, sobre todo de individuos jóvenes, sobre todo en sistemas rurales o de traspatio, con alta morbilidad, baja mortalidad, afectando sobre todo la condición nutricional. Cabe mencionar que para estas especies este gusano es cosmopolita. En el caso particular de los equinos, se trata de acuerdo a los tipos de población y esto va desde el estrato de equinos en poblaciones rurales hasta poblaciones de equinos en hípicos, lienzos charros y cuadras particulares de algunos individuos que llevan a cabo esta actividad. Decíamos que afecta principalmente a animales jóvenes. La convivencia de animales jóvenes con adultos, la mezcla de estos con ese factor etario es importante. El sistema de explotación dijimos que es principalmente extensivo, animales en pastoreo, aunque también en ciertas granjas está asociado mucho al manejo sanitario de la explotación. Aquí es importante determinar el tipo de suelo, generalmente pisos de tierra, o situaciones de la granja, saurda o porqueriza, con ciertas condiciones en su suelo. Este parásito está relacionado también con la condición inmunitaria del animal, actuando principalmente o afectando principalmente a individuos jóvenes. Dentro de la epidemiología de esta enfermedad podemos mencionar que Ascarisum afecta principalmente a animales en condiciones en corrales en donde los factores ambientales y de manejo son determinantes. En esta imagen podemos observar la presencia de cerdos
que defecan en el área donde comen, particularmente cuando este comedero les ofrece las condiciones adecuadas para eso. Cuando hablamos de traspatio y tecnificación, las condiciones se exacerban cuando se acumula una gran cantidad de materia fecal en los corrales, en donde los cerdos continuamente defecan, pueden estar osando, pueden estar defecando, pueden estar generando gran cantidad de materia orgánica, y las condiciones ambientales de temperatura y humedad favorecen a la formación de las fases infestantes. Cuando hablamos en esa forma de traspatio tecnificación, el paso de este sistema en las condiciones de crianza de estos animales, aunado a la edad, a las situaciones de humedad, temperatura, materia orgánica disponible, podemos ofrecer esas condiciones para que el parásito se reproduzca, manifestándose los animales al destete o animales con diarrea ocasional y favoreciendo la liberación de fases infestantes. En este caso, por ejemplo, observamos cómo los cerdos han deteriorado la parte donde se encuentra el cemento, en esa parte del declive. Han estado osando, han estado buscando humedad para perder calor por conducción, y esto favorece a que se acumule una gran cantidad de materia orgánica, lo cual también nos lleva a la formación y desarrollo de las fases infestantes. En sitios de crianza donde se acumula una gran cantidad de materia orgánica y también se den las condiciones favorables, se pueden desarrollar las mismas. En resumen, podemos hablar de medio ambiente, en donde la humedad, la temperatura, el suelo, la iluminación, el drenaje o declive de las instalaciones e inclusive la estacionalidad, hablando de época de lluvias, ¿sí?, puede favorecer a la formación y presencia de las fases infestantes. Factores ambientales. También los vehículos, como pueden ser overoles sucios, botas, carretillas y cualquier otro material de uso en la granja, puede acarrear la presencia de las fases infestantes. En el caso de los equinos, los sistemas de pastoreo necesarios para esta especie obligan al fecalismo en estas áreas, en donde se puede con mucha facilidad desarrollar las mismas zonas geográficas de nuestro país, en donde se tienen los equinos como estima, equinos para trabajo, ¿sí?, favorecen el fecalismo y el desarrollo de las fases infestantes. Ahora podemos hablar de las fases infestantes. Se trata de la larva 2 pasiva. Esta fase de larva 2 pasiva es la fase infestante de Ascarisum, Parascaris equorum y Toxocara bitulorum. Se trata de un huevo el cual ha desarrollado en su interior un embrión, posteriormente el desarrollo larvario, 1, una muda interna, 2, para desarrollar la fase infestante larva 2 pasiva. Esta larva 2 pasiva es diseminada por todos esos equinos, los cerdos, en las diferentes áreas de acuerdo a lo que hemos mencionado. ¿Cuál es el impacto de esta parasitosis? El impacto básicamente radica
en que el gusano puede llegar a provocar muerte debido a la obstrucción intestinal por la presencia masiva de estos gusanos en la luz del intestino y el desarrollo de condiciones de obstrucción e inclusive intuscepción. En esos casos también la nutrición se ve afectada, ya que el parásito tiene como acción patógena también exfoliatriz quimófaga. Esto afectando también el poco aprovechamiento de nutrientes y el subdesarrollo de los animales. Morfología. Se trata de gusanos cilíndricos de gran tamaño. Estamos hablando en promedios entre los 20 y los 45 y hasta 50 centímetros de longitud en el caso de los ascaroideos de los equinos. En el caso de los ascaroideos de los cerdos, hablamos entre 20 y hasta 35 centímetros. Recordando en este caso que las hembras son las de mayor tamaño. En el extremo anterior podemos observar la presencia de 3 labios. Esto característico de los nematodos gastrointestinales ascaroideos. Como podemos observar, 1, 2, 3 labios, una boca, ¿sí? Estos labios, en el caso del nematodo Ascaris sum, no rebasan el diámetro del gusano. En el caso del nematodo Ascarisum, hacia el extremo posterior, podemos observar que en el caso de los machos presentan o se curvan hacia el extremo posterior y presentan 2 espículas. Hay que recordar que en el caso de las espículas son estructuras protruibles. En algunos casos los podremos observar, en otros no. Las hembras terminan en punta roma y recta. Parascaris equorum. Sabemos que este organismo afecta a los equinos, que también se localiza en el intestino delgado. Y hablando de su morfología, podemos mencionar que hacia el extremo posterior de este gusano, que alcanza una longitud de 50 centímetros, en el extremo anterior observamos la presencia de 3 labios que en este caso sobresalen al diámetro del gusano. 1, 2, 3 labios y una boca. Recordando también como diferencia morfológica que en el caso de Ascarisum, los labios presentan rebordes dentados denominados placas dentígeras, a diferencia de Parascaris equorum, que no los presentan. Las hembras terminan en punta roma y recta. Los machos nuevamente se enroscan hacia el extremo posterior con 2 espículas protruibles. Aquí observamos una gran cantidad de gusanos, los cuales pueden ser eliminados en materia fecal o encontrarse acumulados en el intestino delgado de sus hospederos. Ciclo biológico. Estos ascaroideos, tanto Ascarisum
como Parascaris equorum y, como posteriormente se mencionará en el caso de Neoascaris vitulorum, Toxocara vitulorum actualmente, ¿sí? Tienen un ciclo biológico de tipo directo, indirecto, el cual lo vamos a iniciar con la presencia de las fases adultas en la mucosa del intestino delgado. Una vez que la hembra y macho copulan, se da la eliminación de huevos en materia fecal. Estos huevos, una vez en el medio ambiente y por factores ambientales, desarrollan en el interior una larva 1. Esta larva 1, nuevamente, en condiciones de materia orgánica, en condiciones de humedad y temperatura, desarrollan una larva 2. Esta larva 2 interna es la fase infestante, denominada larva 2 pasiva. Para que el ciclo de vida continúe, estas fases de larva 2 pasiva contaminan superficies, alimentos y agua y deberán ser ingeridas por sus hospederos definitivos. Al ser ingeridas, la larva eclosiona, es decir, sale del huevo, esta larva 2, e inicia una migración compleja, una migración gastroentero, hepato, cardiopulmonar. Cabe mencionar que se puede desarrollar una migración errática que mencionaremos posteriormente. Esta migración compleja de la que estamos hablando se inicia en la mucosa intestinal, las larvas atraviesan la pared intestinal y pueden tener vías de migración hepática, ya sea vía sistema portohepático o inclusive atravesar la pared intestinal y por comunicación directa llegar a hígado. En este caso, estas larvas 2 continuarán su migración hepato-cardiopulmonar. También cabe mencionar que en pulmón se llevan a cabo las mudas de L2 a L3. Estas larva 3 ya desarrollados ascienden desde pulmón vía alvéolos pulmonares, bronquiolos, bronquios, tráquea, ascendiendo por la misma, laringe, faringe, son deglutidas e inician un retorno hacia intestino para el posterior desarrollo de L4, L5 y adulto. Ya una vez la fase adulta en el intestino, hembra y macho copulan y las hembras eliminan huevos en materia fecal. Con eso concluimos el ciclo vital de estos gusanos. Cabe mencionar también que este ciclo aplica para estos ascaroideos de cerdos y de equinos. La obstrucción intestinal se hace presente. Podemos observar aquí una condición de una gran cantidad de gusanos en la luz del intestino delgado, recordando que si bien la acción patógena es exfoliatriz quimófaga, la gran cantidad de gusanos puede desarrollar una condición de mecánica obstructiva e inclusive alguna condición de intussuscepción intestinal.
al momento de migrar las larvas a través de diferentes órganos en esta migración compleja que desarrollan los gusanos, ¿sí? Pueden desarrollar alteraciones tanto en pulmón como en hígado. En el caso del pulmón, podemos hablar de zonas o lesiones con sitios de consolidación pulmonar, lesiones severas en parénquima pulmonar. En el caso de el hígado, hablamos de esta migración a través del parénquima pulmonar, en donde hablaremos de las llamadas manchas de leche. Esto corresponde a lesiones cicatrizales en el hígado, las cuales son desarrolladas por parte de estos estadios larvarios en esta migración, que inclusive puede ser errática. Esas manchas de leche se pueden extender en todos los lóbulos del hígado. La condición, el subdesarrollo, las alteraciones en los animales no se dejan esperar. Esas pueden ser notorias en la condición corporal de los equinos, en la condición de los cerdos, que inclusive estas manchas de leche pueden ser detectadas a nivel de rastro o en la inspección sanitaria, o inclusive en los mataderos clandestinos se pueden identificar las famosas manchas de leche. Diagnóstico. El diagnóstico más frecuente de estas parasitosis es un diagnóstico coproparasitoscópico. Se debe valorar la cantidad de huevos que se encuentran en materia fecal. Esto se puede llevar a cabo por técnicas de diagnóstico coproparasitoscópicas, como pueden ser flotación directa o puede ser también el uso de pruebas como McMaster. Esto particularmente, esta última técnica, en el caso de animales productivos, pero también se lleva a cabo en el caso de los equinos. Se puede llegar a encontrar en el caso de los bovinos la presencia de huevos con ciertas características, forma subesférica, ¿sí? Para el caso de los cerdos, observamos las 3 capas externas visibles, una capa externa de naturaleza albuminosa, es la más rugosa en el caso de Ascarisum, una capa media de naturaleza lipídica o lipoide y una capa interna de naturaleza quitinosa. Esas capas suelen ser visibles en la mayoría de los ascaroideos. Ocasionalmente podemos observar la eliminación de fases adultas en la materia fecal. Claro está, correspondiente a cada una de las especies domésticas afectadas. En el caso de los cerdos, la eliminación de sus gusanos, con diferencias morfológicas ya mencionadas, podrán corresponder a Ascarisum. En el caso de los equinos, podrán corresponder a Parascaris equorum. En el caso de los bovinos, cuando sufren esos gusanos de gran tamaño, bueno, podrá corresponder a Neoascaris vitulorum o llamado también Toxocara vitulorum. Aquí observamos nuevamente estas formas características de los huevos, la capa más externa de naturaleza albuminosa, nuevamente capa media de naturaleza lipídica o lipoide, capa más interna de naturaleza quitinosa. Se pueden inclusive observar las fases de huevo en diferentes grados de madurez. Aquí lo importante, y hay que recordar, que estos huevos requieren un desarrollo externo para el desarrollo de la fase infestante, denominada larva 2
pasiva. En el caso de Parascaris sequorum, también observamos huevos subesféricos, ¿sí?, con las capas ya mencionadas, y en el interior una masa protoplasmática que generalmente no llena el interior del huevo. Estos huevos observados al microscopio están en proceso de desarrollo larvario interior. Pero cabe mencionar que la masa protoplasmática en el caso de estos huevos generalmente no llena el interior del huevo. Aspectos de prevención y control. Estos están enfocados principalmente en el caso de cerdos de traspatio. Pero recordando que no es exclusivo esta parasitosis de estos animales. Se pueden también encontrar en granjas semitecnificadas o inclusive en granjas tecnificadas. Aquí es importante el establecimiento de un programa de desparasitación previo estudio epidemiológico. Aquí es muy importante ratificar el diagnóstico en estas especies. Importante también mejorar las condiciones de corrales. Si los animales han ya dañado la estructura del piso, es importante que estos estén en reparación continua. Evitar que los animales saquen esta materia orgánica en exceso, combinada con la tierra, de estos lugares. Importante también reducir la humedad, aunque esto cabe mencionar también que en algunas zonas de trópico seco, lugares cálidos, los cerdos suelen ser mojados con fines de disminuir o aminorar las condiciones de golpe de calor en estos animales. Pero estas condiciones de humedad siempre favorecerán a la presentación de estas parasitosis. Importante también en el caso de mejorar el manejo sanitario, ¿sí?, de las explotaciones, con el establecimiento de los calendarios de desparasitación, siempre y cuando se haga ese estudio epidemiológico. En el caso de los cerdos de engorda, siempre es importante en el paso de la maternidad al destete una desparasitación al ingreso a estas jaulas de destete. Las medidas de tecnificación siempre disminuirán la presencia de estos gusanos. No en todos los casos se puede llevar a cabo de la mejor manera. Importante también el manejo de las excretas. El tiempo que las excretas permanecen en las zonas de crianza y de destete de esos animales determinará el contacto de las fases infestantes con estos animales. Importante verificar también los suelos, las pendientes, la humedad. En el caso de muchos sistemas de producción se manejan sistemas de flushing, de descargas de aguas con fines de lavar y disminuir la cantidad de materia fecal en estas explotaciones. La ventilación también es un factor importante porque hay que recordar que el parásito requiere un desarrollo externo para la formación de la fase infestante, que es la larva 2 pasiva. Establecer calendarios de desparasitación continua también en esta especie es prioridad. En el caso de los animales de pie de cría, pues se establecen programas un tanto cuanto más exhaustivos, como una desparasitación semestral, principalmente en los sementales, ¿sí?, previo estudio epidemiológico, desparasitación de vientres antes de introducción a los parideros para evitar ese contacto de adultos con jóvenes, ¿sí?, para el desarrollo de fases infestantes, humedad controlada nuevamente y manejo de excretas, suelos, pendientes, humedad, ventilación y los calendarios de desparasitación continua.
siempre para evitar el desarrollo de fases infestantes. Recordando que estas son larva 2 pasiva. ¿Qué pasa en el manejo de las caries en el caso de los equinos? Aquí va a depender mucho del tipo de animales y esto particularmente asociado a la escala social, es decir, partiendo de animales de estima, animales en estabulación, animales en cuadras, animales que son utilizados para equitación y animales que son utilizados en el campo, animales de labranza, animales de carga, animales que son utilizados como medio de transporte y el manejo que se le dé a cada uno de ellos. En esos casos será importante el establecer calendarios de desparasitación, también previo estudio epidemiológico por parte del veterinario. Un manejo sanitario de excretas, importante, un manejo a nivel de instalaciones para evitar contaminación de alimentos y agua de bebida o superficies, y además de la higiene en los animales. En los bovinos se considera un manejo integral y este gusano, en el caso de Toxocara vitulorum, Neoascaris vitulorum, se maneja de tipo integrado en el síndrome de la verminosis gastroentérica de los rumiantes. Se mencionará posteriormente. Problema de salud pública no hay. Estos gusanos no afectan a los humanos. Cabe mencionar que el humano tiene su propio ascaroideo. Se trata de el nematodo Ascaris lumbricoides, que no tiene nada que ver bueno, tiene que ver filogenéticamente, pero no es problema de salud pública. Es el ascaroideo de los humanos. Entonces, no lo podemos relacionar como un problema de salud pública. Ni Ascarisum, ni Parascaris equorum, ni Toxocara vitulorum afectan a los humanos. Gracias por su atención.